menos 50 años, la Guerra Fría fue un fenómeno que concentró la atención de los periódicos alrededor del mundo. Aunque esta pelea, que estuvo a punto de acabar en una guerra nuclear, involucraba a los Estados Unidos y a la Unión Soviética. En Colombia, caricaturistas como Aldor y Chapete dedicaron cientos de sus caricaturas a producir interpretaciones y poner en imágenes ese complejo panorama internacional, y también la forma como era interpretado desde aquí. Y es que ese conflicto se convirtió en una tensión ideológica entre el comunismo y el capitalismo, que tuvo grandes repercusiones a nivel mundial. Soviet rule today has much in common with the despotism of the czars. There are differences in appearance, but the tyranny is the same. Colombia no fue la excepción. Muchos han asociado, por ejemplo, el asesinato de Gaitán tanto con la CIA como con agentes soviéticos. También, mucho se ha dicho sobre la relación entre el triunfo de la Revolución cubana y la aparición de guerrillas en Colombia, como parte de un plan comunista internacional. Lo cierto es que desde finales de los 50 y principios de los 60 fue creciendo un discurso anticomunista en Colombia, promovido por sus élites y los medios de comunicación que éstas manejaban. Andrés Felipe González es profesor de Historia de la Universidad del Valle, quien ha revisado varios periódicos colombianos durante los años de la Guerra Fría y la Revolución cubana. Aquí nos cuenta un poco más cuáles han sido sus hallazgos. ¿Qué podemos identificar? Que los periódicos nacionales, ellos empiezan a transmitir, a replicar un discurso hegemónico que viene de las agencias internacionales. Ese imaginario o esa representación que se va a construir en torno a la Revolución Cubana, pues no va a ser la más apropiada y va a empezar a crear esta idea o esta opinión de que el comunismo, de que Cuba, pues es lo malo, ¿no? Y que lo mejor es la Alianza para el Progreso que está mostrando Estados Unidos, que viene el presidente Kennedy y crea barrios, que destina presupuestos para América, para todos los americanos, ¿no? Entonces, esa alianza para el progreso de América Latina, que se hace más fuerte especialmente en la década del 60 y que se manifiesta en los medios de comunicación, es la que va a empezar a calar en esa mentalidad, en esa opinión pública como tal. Esa relación de Colombia con los Estados Unidos, definida por la Alianza para el Progreso, coincidió con el triunfo del movimiento revolucionario 26 de julio, liderado por Fidel Castro en Cuba. Según González, las caricaturas de esta época son claves para entender cómo se forja una opinión pública sobre estas situaciones aquí y cómo se adapta un discurso anticomunista a la realidad nacional. Se convierten en un vehículo para crear una opinión en contra, pues, del régimen del comunismo. Claro, la lucha interna que estaba viviendo en ese momento con las FARC, con el ELN, con los movimientos insurgentes que estaban surgiendo, le da la posibilidad de poder reafirmar de que ellos son el enemigo y que deben ser combatidos. Necesitaban construir un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El comunismo es el enemigo. Es el enemigo y de esa manera pues empieza a ser representado en los medios de comunicación hasta el día de hoy. Algunos calificativos que él encontraba en la prensa para etiquetar a los comunistas son terroristas, rebeldes, revoltosos, bandidos, tiranos, salvadores, barbudos, entre otros, los cuales fueron reforzados con un lenguaje visual a través de las caricaturas, las ilustraciones y la fotografía. Lo interesante de toda esta cultura visual y política presente en las caricaturas es que está atravesada por la idea de que el comunismo es un enemigo peligrosísimo, que viene de fuera y que es parte de un plan maquiavélico. Esa retórica resulta bastante parecida al discurso del castrochavismo, que lleva varios años usando la derecha. En las presidenciales del 2018, por ejemplo, muchos insistían en que, si ganaba la izquierda, Colombia sufriría una terrible crisis como la de Venezuela. Y lo que sí le van abriendo al país es el camino peligrosísimo del castrochavismo. El castrochavismo le ha servido a la derecha como una poderosa herramienta política que reencaucha una estrategia ya presente en la prensa de los 60. Estigmatizar al comunismo sin tener que dar el debate ideológico de fondo, sino simplemente creando un discurso de miedo de lo que sucede en otros países.